Muy buenas tardes a todos los oyentes que se han suscrito a este canal y a las personas que están tomando el curso de Teología Sistemática Básica. Agradecerle a todos los que quisieron ser parte de este desafío y estudiar junto a nosotros unos pequeños tips o unas pequeñas cápsulas de teología básica. Eh, No subí este video el día viernes, como habíamos comprometido, porque había tenido unas cosillas acá en mi trabajo, otras cosas más que hacer, pero sí este fin de semana subo el día domingo el video y les agradezco por su perseverancia y asistencia. Lo que es, lo que corresponde a tareas y otras cosas las vamos a revisar con posterioridad y la puede ir entregando sus correos electrónicos a aquellas personas que se han inscrito en el curso. ¿Ya? Yo creo que este día viernes voy a ir entregando los resultados de sus tareas, más o menos con 1 o 2 semanas de diferencia. ¿Ya? Para comenzar vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe en esta jornada y vamos a pedirle que abra nuestro entendimiento para poder comprender lo que tiene para nosotros en esta tarde de día domingo. Señor, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros y porque nos has regalado una semana llena de actividades, llena de cosas que hacer, Señor. Algunos de nosotros a lo mejor hemos estado en el hogar, encerrados, Señor, en familia, haciendo cuarentena. Y te damos gracias porque dentro de todo tú nos das espacios para poder recrearnos y para poder también prepararnos y fortalecer nuestra fe. Te damos gracias porque podemos orar, porque podemos tener una conexión, porque podemos estudiar tu palabra, escudriñar doctrinas, Señor, y aprender con pilares sólidos sobre nuestra fe cristiana. Abre a cada momento nuestro entendimiento, abre nuestra mente, que podamos ir aprendiendo, Señor, conforme tú nos vayas dando de tu gracia, de tu excelencia, Señor. Pon en nuestra mente tu autoridad, palabra de ciencia, sabiduría, pon conocimiento. Y que no solamente sea un conocimiento para saber, sino que sea un conocimiento aplicado a nuestra vida cotidiana. Te damos gracias por todo lo que nos das en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy día vamos a conversar sobre el tema de la autoridad e inerrancia de la Biblia, ¿verdad? Esta es la segunda clase. La primera clase está en el video anterior y les estoy adjuntando unos escaneos del libro donde estamos trabajando. El libro que estamos viendo es el libro de Doctrina Bíblica de Wayne Grudem, que son enseñanzas esenciales de la fe cristiana. El libro es de Editorial Vida, ¿ya? Es un libro bastante acotado, pese a que profundiza en ciertos aspectos, es bien aplicado a la vida cristiana y tiende a ser más bien básico, no como otros libros de teología sistemática que son más profundos y requieren un poco más de abstracción para entenderlo, ¿ya? Así que todos los derechos sean para el escritor del libro y para su editorial. Nosotros solamente lo vamos a ocupar como fundamento para hacer estas clases, ¿ya? Estas clases son originales de mías, digamos, pero las estoy compartiendo con todos, así que si usted la quiere o la necesita, digamos, en video, o necesita descargarla, o necesita que se la envíe de alguna otra forma, usted simplemente me manda un correo al correo electrónico que está apareciendo abajo, ¿verdad? Y ahí podemos entregarle la clase en PowerPoint si es que quiere replicarla en alguna iglesia o en algún curso, seminario. Puede sentirse en plena libertad de utilizarlas. No soy dueño absoluto del conocimiento. El Señor es el único dueño de todo lo que sabemos, así que la gloria siempre es para Él y Él es el único que nos puede abrir nuestro entendimiento para poder saber y compartir lo que tenemos. La clase de hoy día tiene algunos objetivos, ¿ya? Estos objetivos son, en primer lugar, comprender que la Biblia es la palabra de Dios. Ese es el primer objetivo de la clase, comprender que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y que ella nos guía hacia lo que Dios nos quiere hablar, hacia lo que Dios nos quiere decir.
Y en segundo lugar, desechar algunas premisas de que existen errores en la Biblia o que la Biblia contiene una cantidad de errores importantes. Habitualmente encontramos desde el punto de vista de algunas personas que no conocen la Biblia o que se denominan ateos, digamos, algunas contradicciones que ellos buscan en la Biblia o algunos enfrentamientos hacia nuestra fe desde el punto de vista de Dios, de lo que Dios hace, cuestionando la autoridad divina. Y en realidad nosotros dentro de nuestra humilde persona o nuestro humilde ser o nuestra humilde creación no logramos comprender. No logramos comprender, es así de simple. O sea, no se trata de tratar de entender en plenitud a Dios, porque no se puede comprender a un Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra y del universo y de todo lo que en él hay. No se logra comprender desde nuestro punto de vista. Es difícil y técnicamente imposible. Es como que una hormiga logre comprender todo lo que nosotros somos, lo que hacemos, de dónde venimos. No se puede comparar, no hay punto de comparación. Pero sí intentamos dar una explicación lógica, una explicación coherente dentro de lo que nosotros somos y dentro de lo que creemos. Entonces, si la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que desechar de que hay errores en la Biblia, errores importantes en la Biblia como palabra, como escritura de Dios, como la escritura de un Dios todopoderoso y omnipotente. Bien, en el capítulo anterior, ¿no es cierto?, afirmábamos nosotros de que la Biblia, de que la teología sistemática intenta resumir lo que dice la Biblia acerca de un tema puntualmente. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Biblia sobre sí misma? Desde la perspectiva de la teología sistemática tenemos que entender de que la Biblia nos habla sobre sí misma en cuatro categorías diferentes. Podemos categorizar en cuatro categorías diferentes sobre lo que la Biblia dice sobre sí misma. Lo primero es la autoridad de la Biblia, que es el punto que vamos a hablar hoy día. ¿Sí? La autoridad e inerrancia de la Biblia. Inerrancia quiere decir que no contiene errores. La segunda categoría es la claridad de la Biblia. La tercera categoría es la necesidad de la Biblia. Y la cuarta categoría es la suficiencia de la Biblia. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que desde la teología sistemática logramos dar respuesta a estas palabras o a estas categorías dentro del mismo estudio de la Biblia. Es como redundar, porque la Biblia habla sobre sí misma, pero vamos a ir viendo que no es tan así, que no redunda tanto la Biblia en sí misma. ¿Qué quiere decir que la Biblia sea una autoridad? Bueno, como dice Wayne Grudem, ¿no es cierto?, en una publicación que se llama The Gift of Prophecy in 1 Corinthians de la University Press of America, él dice que la autoridad de la Biblia quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer, obedecer o desobedecer directamente a Dios. O sea, ese es el punto de autoridad de la Biblia. El punto de autoridad de la Biblia es considerar de que Dios mismo la escribió y que Dios mismo es quien habla a través de ella. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto. Y para entender este punto, ¿no es cierto?, hablamos de que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo afirma de sí misma. No sé si ustedes han leído en el Antiguo Testamento cuando dice, la palabra de Dios dice, así dice el Señor. Cuando los autores o los escritores de la Biblia dicen, ¿no es cierto?, los profetas habitualmente, así dice el Señor, es un edicto, es una sentencia. Así dice el Señor significa que es como un edicto real. Cuando un rey decía, así se hace, así es como hay que hacerlo. Y en términos breves es comprender de que lo que dice la Biblia, así lo dice el Señor, significa es una orden. No se puede transgredir, no se puede desobedecer, no se puede incluso cuestionar dentro de la autoridad. Sí podemos cuestionarnos desde el punto de vista cómo
cómo se logra, o cómo se hace, o cómo se aprende, pero no podemos cuestionarlo desde el punto de vista de autoridad en sí mismo. ¿Sí? Segundo, bueno, en el primer punto, ¿no es cierto?, hablamos de que la Biblia lo afirma de sí misma, no solamente en términos así lo dice el Señor en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento podría preguntar a alguien, ¿por qué entonces si en el Antiguo Testamento se hablaba así, qué sabemos de que el segundo sea igual o que el Nuevo Testamento sea igual? Y resulta que es igual porque el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento para poder hablar palabra de Dios. Hay referencias cruzadas a través de todo el texto. Es decir, si usted toma una Biblia, hay un principio de estudio que dice que la Biblia se explica a sí misma. Y claro, ¿por qué? Porque vamos estudiando, ¿verdad? Más adelante en el Nuevo Testamento, algunos pasajes en donde se hacen referencias notorias al Antiguo Testamento. Además, no solo por eso, sino porque viene el Nuevo Testamento a dar cumplimiento a la profecía bíblica sobre Jesucristo principalmente. Entonces, tenemos que entender de que la Biblia, si bien afirma, ¿no es cierto?, de sí misma, así lo dice el Señor, o que es la misma palabra de Dios en el fondo, si lo afirma el Antiguo Testamento, entonces el Nuevo Testamento lo afirma también. Segundo, nos convencemos de que la Biblia es la palabra de Dios cuando la leemos. Y eso no es solamente convencerse desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista histórico o pese a que encontramos ciertas curiosidades en la Biblia, como por ejemplo que la Tierra es un globo, ¿ya? O como por ejemplo algunos otros descubrimientos bíblicos que nos hablan sobre el futuro. No es solamente por eso, sino que nos convencemos de que la Biblia es la palabra de Dios porque es el único libro que puede traer vida. Es el único libro que cuando tú lo lees sufre una transformación interna, tu forma de pensar y tu forma de comprender la vida y comprender a Dios, comprender al Creador. Es difícil decir que no existe un Dios simplemente bajo el argumento de que no existe. Pero aún más difícil es decir que no existe un Dios cuando lees la Biblia completa y te das cuenta de que realmente hay un origen divino del ser humano. Ahora, no solamente hablamos de que la Biblia nos convencemos de que es la palabra de Dios cuando la leemos, sino que es porque a través de la lectura de la Biblia generamos un vínculo con el Espíritu Santo de forma directa. Y es ese Dios vivo, esa parte de Dios vivo o ese Dios vivo completo que se mueve en nosotros y que es el Espíritu Santo y que nos convence de que la Biblia es la palabra de Dios. Tú no vas a encontrar una palabra más justa o un punto de referencia más justo y moral que la palabra de Dios, que la Biblia. Por eso, de hecho, hay estados que se basan en ella, hay leyes que provienen de ella desde el punto de vista moral. Todo lo que son las leyes occidentales, en su gran parte provienen de la Biblia. Si no, sería legal matar a otra persona o sería legal robar, por ejemplo. Pero la Biblia ya lo menciona como un parámetro de autoridad. Entonces nos vamos convenciendo de que la Biblia es la palabra de Dios cuando la leemos, porque es perfecta. A medida que la vayas leyendo te vas a dar cuenta de que es perfecta. Bien, otra evidencia es que la palabra de Dios, o sea, de que la Biblia es la palabra de Dios, porque cuando logramos, pese a que la Biblia no contiene errores o es históricamente acertada, ¿verdad? Es internamente congruente cuando tú lees todos los libros que contiene la Biblia, la biblioteca pequeña, que eso quiere decir Biblia. Cuando tú lees todos los libros y te das cuenta que entre todos los libros son congruentes para formar uno solo, ¿verdad? Y que es muy difícil por la cantidad de autores que tiene la Biblia. Pese a que es hermosa en cuanto a su lectura o en cuanto a su consejo, a lo mejor
podemos encontrar que no hay errores aparentemente evidentes en ella, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de nuestra razón, tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios, pero de un punto de vista que no es razonal, ¿ya? Es decir, eso significa que las evidencias basadas al razonar no son convincentes. ¿Por qué? Por lo que le decía al principio, no logramos comprender a un Dios grande y majestuoso como es nuestro Dios, desde el punto de vista razonal. Es muy difícil lograr comprenderlo. No se puede. Entonces, cuando nos damos cuenta de que un libro en apariencia sencillo, ¿no es cierto?, nos va dejando un poco absortos en nuestros pensamientos, nos damos cuenta que no basta con razonar para convencernos, sino que necesitamos una obra esencial en nosotros, que es la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, la Biblia es un testimonio de sí misma. ¿Por qué? Porque, como estábamos diciendo de que Dios es un Dios enorme, ¿verdad? La Biblia habla, o la palabra de Dios habla sobre sí misma, y no podemos nosotros compararla con otras cosas, con otras ciencias, o ponerla a prueba a partir de otras ciencias, cuando en realidad aceptamos la premisa o aceptamos la doctrina de que Dios es más grande que nosotros. No se logra entender, no hay ciencia suficiente en el ser humano para lograr establecer un parámetro que nos diga si evidentemente la Biblia es palabra de Dios. Por lo tanto, solamente puede ser la palabra de Dios, la palabra de un Dios o la palabra de Dios, quien nos puede hablar de que efectivamente la Biblia es la palabra de Dios. Suena redundante, pero es así. No hay otra autoridad mayor que Dios para decirnos que la Escritura está inspirada por Él. ¿Sí? Ahora, alguien podría decir, pero hermano Eduardo, este es un argumento circular. Usted está diciendo de que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Claro, pero resulta que no hay ningún otro argumento para poder decir, ¿no es cierto?, para poder yo comparar la Biblia con otro grado de autoridad. Si usted conoce una persona que sea capaz de dar otra autoridad sobre Dios para que defina qué es o no la Biblia, entonces, si ese ser existiese, ¿no es cierto?, un ser superior a Dios, bueno, ahí ponemos en tela de duda lo que dice la Escritura. Pero como no existe otro parámetro, ¿verdad? Y solamente tenemos a la Biblia y solamente tenemos a Dios como plena autoridad, entonces no es un argumento circular. Si la Biblia lo dice sobre sí mismo, no existe otro parámetro mayor que Dios para decirnos de que es la palabra de Dios. Ahora, tenemos que entender de que pese a que hablamos, ¿no es cierto?, de que la Biblia es la palabra de Dios, el dictado no fue el único medio que utilizó Dios. Si bien encontramos, ¿verdad? Encontramos un argumento o encontramos en varias partes en la Biblia que nos dice que Dios dijo a tal persona escribe esto o escribe esto otro. No solamente la Biblia nos relata un dictado de Dios, sino que nos relata la vivencia de pueblos, culturas, de vivencias, sueños de otras personas, y nos vamos dando cuenta de que Dios usó otros medios de comunicación, no solamente el dictado, para poder decirle a las personas cuál era su mensaje. Y ese mensaje queda plasmado en la Biblia, por lo tanto, si bien se transforma ese mensaje en palabras de posterior manera, Dios no fue un dictador de la palabra, sino que fueron las personas que escribieron, el ser humano, para poder dejar en evidencia que existe este Dios. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto es no creer o desobedecer las escrituras, entonces, es no creer o desobedecer a Dios. Porque ya establecimos, ¿verdad?, de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si decimos que no creemos o desobedecemos las escrituras, es no creer o desobedecer a Dios. ¿Cuál es la primera invitación? La invitación que nos hace la Biblia o que nos hace la palabra de Dios de forma abierta siempre es obedecer.
De hecho, cada vez que vemos la conducta de Dios con el pueblo de Israel, es, si tú obedeces, vas a recibir estos beneficios. Y hay una serie de beneficios sobre la obediencia. Entonces, si obedecemos a las Escrituras y obedecemos a Dios, tenemos una serie de beneficios sobre nuestra vida. Muchas personas o muchos incrédulos se centran en aquellas cosas que no son benéficas, aquellas cosas que van a traer, que son consecuencias a la desobediencia para insinuar de que nuestro Dios es un Dios malo. Pero en realidad pasan por alto la serie de beneficios que trae la obediencia. Trae una serie de beneficios no solamente para, en términos morales o en términos éticos o en términos familiares, sino que la obediencia trae incluso hasta beneficios para nuestra salud, para nuestra vida diaria, para nuestra economía. Hay una serie de beneficios dentro de la obediencia de la palabra. Entonces, si logramos entender lo que Dios nos está diciendo a través de la Biblia, comprenderíamos que la primera invitación es a obedecer. La segunda es que estamos invitados a enseñar y a aprender. Estamos invitados a enseñar, es decir, a traspasar esta enseñanza entre la familia. Se lo dirás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Es decir, los abuelos no pueden, los abuelos no están llamados a malcriar. Los abuelos están llamados a enseñar y a corregir, tal cual como si fueran tus hijos, porque dice, le enseñarás esta palabra a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, abuelos, por favor, sigamos, ¿no es cierto?, siendo ejemplo para los nietos. Nos invitaba a enseñar y también a aprender. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Por eso está esa segunda invitación. Una tercera invitación que vemos, ¿no es cierto?, en este ítem es que estamos invitados a recordar. Es decir, estamos invitados a que el Señor haga una obra en nuestra mente y podamos recuperar, ¿no es cierto?, las palabras que Él nos va diciendo para compartirlas con otros. Recordar, memorizar, escribir, transcribir, repetir. Estamos llamados a que la Biblia sea parte cotidiana de nuestras actividades diarias. Cuando uno está trabajando y a veces no le gusta el trabajo, bueno, viene una palabra que dice, y todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Y ahí hay que trabajar con todo el gozo, con toda la felicidad y la alegría del mundo, porque tenemos que entender de que lo que hacemos es para el Señor, por ejemplo. Ahora, otra invitación a recordar la Escritura es cuando estamos en algún momento de pesadumbre emocional, ¿verdad? Y no podemos dormir en la noche, no logramos conciliar nuestros sueños, nos vienen a nuestra mente las palabras del rey David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, ¿no es cierto?, me haces vivir confiado. Eso es lo que el Señor hace en nosotros. Entonces, por eso tenemos que hacer esta palabra algo vivo en nosotros. Son recomendaciones y consejos que nos da la Escritura para poder manejarnos en la vida y tener un parámetro y poder decir, esta persona es una buena persona. ¿Por qué? Porque conocemos ateos que son muy buenas personas, pero los únicos principios morales son aquellos que provienen de la palabra del Señor. Tenemos una cuarta síntesis dentro de esta escritura, ¿verdad? Dentro de este ítem, que es: ante el rechazo hay rechazo. Y eso hay que entenderlo. O sea, desobedecer la palabra de Dios va a traer consecuencias para nuestra vida, consecuencias nefastas. Estamos hablando de que va a traer violencia sobre nosotros. Hoy día los pueblos no se aman, las naciones están en plena discusión siempre. Cómo nos comportamos con nuestra comunidad, donde estamos insertos, con nuestros vecinos. Es decir, si rechazamos la palabra de Dios, vamos a seguir viendo este rechazo. Entonces es complicado porque no podemos tener una conducta moral, una conducta ética aceptable si desobedecemos la palabra del Señor. Si desobedecemos la palabra del Señor, van a seguir habiendo familias que no están bien constituidas, ¿no es cierto?, donde no hay plena autoridad o sujeción de los hijos a los padres abusivos con sus hijos. Entonces, mientras no haya obediencia sobre la palabra de Dios como tal,
no va a haber una aprobación, siempre va a existir el rechazo. Y lo más grave de todo es que a largo plazo, cuando nos enfrentemos a la vida futura, cuando abramos los ojos y estemos delante de la presencia de Dios, lo más probable es que haya un rechazo por parte de Él también. Entonces, estas son las invitaciones que nos hacen, ¿no es cierto? Esta sentencia de no creer o desobedecer la Escritura es no creer o desobedecer a Dios. Tenemos que aprender a obedecer, a sujetarnos a la palabra de Dios. Estamos invitados a enseñar y aprender, que también la Biblia nos habla sobre esa conducta de enseñar y aprender. Hay versículos dentro del PDF que les voy a subir que pueden escudriñar. Estamos invitados a recordar la palabra de Dios porque en algún momento nos va a servir. Y ante el rechazo, siempre va a haber rechazo. Bien, tenemos, ¿no es cierto?, otra sentencia que es la veracidad de las Escrituras. Partamos de la primera base, ¿no es cierto? Cuando hablamos de que si las Escrituras son veraces o no, tenemos que partir de la primera sentencia de que Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Por lo tanto, si las Escrituras son la palabra de Dios, Dios no puede mentir y por lo tanto lo que está escrito acá es una plena verdad. Dios sabe por qué hace las cosas en términos autoritarios. Por lo tanto, toda la esencia de la Biblia viene de la autoridad de Dios. ¿Sí? La Biblia nos habla en el Génesis. Y dijo Dios, y fue creado. Y dijo Dios, y fue creado. Entonces, si Dios lo dice, es así. Se hace realidad, se hace verdad. ¿Ya? Segundo punto. Si decimos que Dios no puede hablar, ni no puede hablar falsedades, ni puede mentir, entonces tenemos que decir de que la Biblia, o lo que está escrito en la Biblia, es inerrante, o sea, que no contiene errores. Y hay muchas personas que pueden decir, pero hermano Eduardo, la Biblia tiene errores. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero partiendo de la esencia de Dios, ¿no es cierto?, que no puede mentir ni hablar falsedades, entonces lo que está escrito en la Biblia tiene que ser necesariamente verdad y no puede haber error en ello. Ahora, la palabra, tenemos que entender de que la palabra de Dios es norma suprema de verdad. Es decir, no hay una verdad superior a la que Él nos dice en la Biblia. No hay una verdad superior. O sea, y aquí tenemos que enfrentarnos a nuestras creencias. Por ejemplo, si usted es evolucionista y cree que Dios, que el hombre proviene del mono y de una bacteria y de un caldo de cultivo esencial, no puede creer en la creación de Dios. O si dice que la creación es algo figurativo, nada más, que aparece en la Biblia como una fábula, y ponemos por superior a al evolucionismo, entonces nuestra Biblia y la palabra deja de ser nuestra norma suprema de verdad. Por lo tanto, tenemos que poner ojo a nuestras creencias, a las doctrinas que estudiamos fuera del ámbito cristiano. ¿Ya? Ahora, si hoy puede venir alguna pregunta y puede decir, hermano Eduardo, pero si hay nuevos descubrimientos, ¿podrán aparecer nuevas contradicciones o algún dato que pueda contradecir la Biblia? Hasta este momento no hay. Todo lo contrario. Cuando vemos los avances en arqueología, sobre todo, logramos entender de que lo que la Biblia dice tiene una exactitud tremenda. De hecho, han habido conflictos históricos en donde se pensaba, por ejemplo, que en tal periodo existía tal rey, y de pronto se han dado cuenta de que hay periodos donde han habido dos reyes dentro de una misma tierra y lo han descubierto ahora hace poco. Por ejemplo, en el caso del libro de Daniel existe esa teoría o esa situación en donde algunos dicen, pero que no era ese el rey que estaba reinando en ese periodo, y se descubrió hace poco que sí. Entonces, a medida que van existiendo nuevos descubrimientos, sobre todo arqueológicos, estos tienden a reafirmar la veracidad o la estructura bíblica, ¿verdad? A reafirmar que la Biblia es la palabra de Dios, es real. Ahora vamos al punto de la inerrancia de la Escritura.
Cuando hablamos de inerrancia hablamos de que no tiene un error, que algo carece de errores. Pero en el caso de la Biblia vamos a decir que inerrancia aplica a que lo que la Biblia dice en sus manuscritos originales, no puede afirmar nada contrario a la realidad. Es decir, usted me puede decir, hermano Eduardo, pero es que la Biblia está mal escrita en tal parte, cuando yo lo leo aquí está mal escrito, no sé. Sí, pero recuerde que lo que usted tiene es una traducción, no es el manuscrito original. Y como no es el manuscrito original, usted no puede establecer un punto de comparación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para empezar la Biblia fue escrita en lenguaje ordinario, que otorga precisión, pero no otorga exactitud. ¿Ya? Es decir, la Biblia está escrita en el lenguaje de los pueblos, en el lenguaje en el cual hablamos, lenguaje común. En eso está escrito. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, carece de exactitud cuando se hace la traducción del idioma original. ¿Y por qué carece de exactitud? Porque deja de lado el término cultural, la forma de hablar. Es decir, hay un montón de elementos antropológicos que deja de lado la traducción y sobre todo elementos de lenguaje que tienden a ser símbolos en algunos aspectos. Entonces, cuando hablamos de que contiene errores, claro que los puede contener. La traducción es la que contiene los errores. Hay glosas que fueron agregadas a la Biblia, es decir, personas que escribieron otras cosas para que se fuera entendiendo lo que el traductor quería decir, pero en realidad esos versículos no están en los manuscritos originales. Entonces, tenemos que partir de que las escrituras no contienen errores, pero siempre y cuando sea el manuscrito original. ¿Sí? Entonces, entrega precisión, pero no exactitud. Es decir, si usted dispara 3 veces en contra de un blanco y las 3 veces le da en la esquina superior derecha, claro, fue preciso, pero no fue exacto. Entonces, la idea es que usted sea exacto y preciso. ¿Sí? Y para dar en el blanco, tiene que ir al manuscrito original. ¿Ya? Segundo punto. Hay retos actuales a la inerrancia de la Biblia. ¿Ya? Eh, la Biblia es autoritativa solamente para la fe y práctica. ¿Qué significa eso? Que la Biblia, pese a que contiene elementos, ¿verdad?, históricos, científicos, datos científicos súper importantes, interesantes, eh, que usted puede ir observando en la Biblia, y que si usted es un estudioso y quiere ser contrario y tener alguna doctrina extraña sobre la Biblia, puede irla estudiando y se va a ir dando cuenta de que sus argumentos se van a ir por el piso, porque en realidad la Biblia contiene muchos argumentos científicos correctos, pero la Biblia es autoritativa solamente para la fe y la práctica, y eso tenemos que nosotros comprender, ¿verdad? De cómo nosotros enfrentamos esta premisa. Y para eso tenemos que estudiar bastante la Biblia, para entender de que también hay aspectos más allá de la fe y más allá de la práctica que sí están en la Biblia. Y es importante que los vayamos entendiendo para, para poder enfrentar estos retos que actualmente estamos viendo. El segundo reto actual es que el término inerrancia es un término bastante pobre. Es decir, que no es un término adecuado, ¿no es cierto? Pero en realidad la Biblia es inerrante, no tiene errores. No tiene errores que usted pueda demostrar. Por lo mismo es importante que manejemos todo lo que significa inerrancia, ¿ya? ¿Y desde qué punto vamos a irlo viendo? Es importante que escudriñemos la escritura en forma completa y global. Cuando hablamos de que los manuscritos, ¿verdad?, originales son inerrantes, o que contienen todo el lenguaje o todo el énfasis que le quiso dar
el observador, el escritor, ¿ya? Tenemos que tratar de tomar todas las Biblias disponibles. Si usted me dice cuál es la que menos errores tiene, ninguna. Todas tienen errores en la traducción actual. Pero, ¿de qué forma vamos volviendo más verídica o más alejada del error a la lectura que hacemos de la Biblia? Es leyendo varios tipos de Biblia, varias traducciones. Todas las que tenga disponible, hermano. Todas. ¿Ya? Todas las Biblias cristianas disponibles. Ojo, cristianas. No me sirve la Biblia de los Testigos de Jehová. No me sirve algún documento editado por los mormones. No me sirve ese tipo de documentos para poder comprender la Biblia. Tenemos que ir a las Biblias cristianas, ¿sí? Biblias cristianas. Ahora, además, tenemos que entender de que es equivocado hablar de la Biblia inerrante ante los manuscritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existen traducciones que dicen directamente desde los manuscritos. Sí, pero cuando pasa por una casa editorial, hermano, ya el hecho de que pase por una casa editorial ya puede contener errores y tenemos que ver cómo lo hacemos entonces para hablar con mayor precisión de la palabra del Señor. Y ahí volvemos de nuevo al mismo punto. Tome todas las traducciones y céntrese en el contexto bíblico que usted está estudiando. Y tenemos que entender de que en la Biblia hubieron algunas ideas que se acomodaron según el escritor bíblico. Y aquí hay que ser súper responsable. Hay algunos versículos bíblicos que plantean ciertas doctrinas y que cuando usted va leyendo otras Biblias no se lo va a encontrar en ninguna Biblia, ¿ya? ¿Y eso por qué ocurre? Porque el traductor bíblico, ¿verdad?, hizo una traducción donde quiso meter su idea entre medio y ahí ya perdió toda validez doctrinal de esa escritura. En la Reina Valera 1960 encontramos, en las epístolas de Juan, encontramos muchas modificaciones al manuscrito original, sobre todo para dar cabida a la doctrina de la Trinidad. Pero cuando leemos las otras Biblias nos vamos dando cuenta que eso no existe, que esos ideas no existen. Y tenemos que aprender a defender nuestra doctrina de la Trinidad tomando otros versículos bíblicos, ¿sí? Así que eso es importante, hermano, de que comencemos a aprender. Ahora, existen algunos problemas cuando negamos la inerrancia de la Biblia. El primer problema, cuando decimos que sí, la Biblia contiene errores, es un problema moral. Si decimos que la Biblia contiene errores, entonces decimos ningún mandamiento nos sirve porque la Biblia está llena de errores, por lo tanto todos los mandamientos hay que descartarlos. Y en realidad no los podemos descartar porque si los descartamos tenemos problemas morales a largo plazo. Entonces si decimos que la Biblia contiene errores, entonces podemos cuestionar el no matarás. Entonces podemos matar gente. Entonces es el primer problema al negar esta inerrancia, es un problema moral. El segundo es que perdemos la confianza en Dios. O sea, si Dios me promete una vida eterna y estamos diciendo que la Biblia contiene errores, ¿será efectivamente que Dios me promete una vida eterna? ¿Será real que Él va a venir por mí? Entonces es un problema de confianza en Dios que se empieza a perder. Ahora, si decimos que la Biblia contiene errores, el tercer punto es el más increíble de todo, es que tendemos a pensar entonces que la mente humana puede ser superior a la mente de Dios. ¿A quién es el creador siendo cuestionado por la creación? No se puede, por lo que dijimos al principio. Y hay errores doctrinales también que pueden comenzar a aparecer cuando negamos la veracidad de la Biblia. Y ahí vienen muchas escuelas como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones o los Testigos de Jehová, que por errores doctrinales, o solo Jesús, la Iglesia, ¿no es cierto?, que establece de que solamente Jesús es Dios y que no existe el Espíritu Santo, ni el Padre. Entonces, ¿por qué? Porque ellos, según encontraron errores doctrinales, encontraron errores en la Biblia y modificaron la Escritura, y ahí comienzan a aparecer errores doctrinales. ¿Ya? Es importante que consideremos que si vamos a tener, pues vamos a cuestionar la veracidad de la Escritura, vamos a tener estos errores.
¿ya? Así que no las cuestione, hermano, no los cuestione. La Biblia es la absoluta norma de fe. Y por último, la Biblia escrita es nuestra autoridad final. ¿Por qué? Porque cuando escribimos algo o cuando leemos lo escrito, hay un resguardo. Usted no hace un contrato por su casa solamente de palabra. Usted lo deja escrito, ¿verdad? Va a un notario, hace toda la fila que hay que hacer ahora en pandemia y compra su casa en el conservador. Entonces, ese es el problema. Si no lo dejamos escrito, no vamos a tener un resguardo. ¿Ya? Por lo tanto, la Biblia es un resguardo porque está escrita. Ahora, cuando decimos hermano, yo leí una síntesis del libro de Deuteronomio o una síntesis del libro de Daniel y sabe que lo que dice es esto, esto, esto. Yo le puedo decir, sí, perfecto, ok. ¿Sirve para preparar un sermón? Sí, por supuesto. Pero eso no es la Biblia. Una síntesis no es la Biblia. Lo que estamos haciendo ahora, este estudio, no es la Biblia. Pese a que estamos estudiando y estamos tratando de comprender un poco más lo que nos dice la palabra de Dios, este estudio, hermano, es súper sencillo, súper humilde, porque yo no soy experto en el área, ¿sí? Tengo algunos cursos y todo lo demás, pero no es la Biblia. Mientras mi nombre no salga escrito, que yo escribí algunos versículos en la Biblia, no es la Biblia, por lo tanto, no es autoridad final, hermano. La única autoridad final usted la va a encontrar en la Biblia. No en ningún resumen, ni en ninguna síntesis, en ningún estudio, en ningún sermón que usted vea de algún pastor o de algún estudioso de la Biblia. Usted no va a encontrar a la Biblia en sí. La única forma en la que usted va a encontrar autoridad final es usted encerrado en su dormitorio o en su sala de estudio leyendo la Biblia. Es la única norma final de autoridad. Así que para ir terminando, la tarea es la que está ahí, ¿verdad? Usted puede realizarla y enviármela a mi correo. Cualquier consulta, duda, pregunta que usted tenga, me la escribe también al correo, ¿ya? Estoy muy contento de compartir con usted este curso. Yo de verdad agradezco la oportunidad que nos da el Señor de reunirnos a través de este medio y vamos a seguir progresando. Espero que haya quedado un poco más claro el tema de la inerrancia de la Biblia. Los errores entonces que la Biblia contiene son simplemente aquellos que resultaron de la traducción de la Escritura. La Biblia es la plena autoridad de Dios si no entramos en un dilema filosófico, ¿ya? Y no logramos entender, ¿no es cierto?, de que, o anteponemos que entonces lo que el ser humano cree es superior a lo que dice Dios, y por lo tanto la Biblia es la norma absoluta de autoridad para nuestra vida cristiana. Espero que tengan una muy bonita semana, que el Señor les bendiga mucho y nos vemos en un próximo capítulo, en un próximo estudio. En el próximo estudio vamos a compartir, les leo al tiro qué es lo que viene en este capítulo. En este capítulo, este es el capítulo 3, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la claridad, necesidad y suficiencia de la Biblia para ir cerrando lo que es la Biblia como palabra de Dios, ¿ya? Así que después viene la segunda parte y una vez que terminemos la próxima semana viene la primera prueba. Así que ahí les voy a mandar la prueba para que la puedan descargar, completar y hacérmela llegar. Un abrazo y bendiciones.